Vamos a hablar sobre un tema para continuar las charlas. Esta es la número 3. Sobre presión intracraneal y perfusión cerebral y por qué importan juntas. Recuerden que les he hablado mucho sobre presión arterial, sobre estas presiones, pero ahora estamos como desglosando un poco más. Estos son temas que podríamos hablar sobre un solo tema, sobre un solo video, podríamos hablar días enteros. Pero la idea es que nosotros como médicos veterinarios ahondemos en el paciente crítico, en el paciente clínico y vayamos e investiguemos y leamos mucho más. Como dejar como esa duda, como esa cizaña, esa semilla. ¿Por qué son tan importantes y por qué importan juntas la presión intracraneal y la presión cerebral? La presión intracraneal es la presión dentro del cráneo. Sin embargo, clínicamente, lo que más correlaciona con daños secundarios en un paciente crítico, en perros y gatos y en animales, es la presión de perfusión cerebral, que es la PPC, y la presión intracraneal PIC, la presión arterial media, la PAN. La presión de perfusión cerebral o PPC puede expresarse como presión de perfusión cerebral, que es igual a la presión arterial media o PAN, menos la presión intracraneal o PIC. Entonces, si la presión intracraneal se eleva y la presión arterial media no compensa, la presión de perfusión cerebral cae y el encéfalo recibe menos flujo sanguíneo. Esto puede causar isquemia de tejidos. Cae por debajo de cuánto, de 60 milímetros de mercurio. Esto puede causar isquemia de tejidos, empeorar el edema y activar un círculo vicioso, que es isquemia, edema y más presión intracraneal. Por eso, colegas, bajar la presión intracraneal no es el único objetivo. Se busca preservar presión de perfusión cerebral y oxigenación. Recordemos que la hipoxia es tan dañina como la hiperoxigenación, ¿no? La hiperoxia es tan dañina, porque en la hiperoxia el paciente ese exceso de radicales libres, ese exceso de oxígeno, cuando nosotros tenemos un paciente hipóxico y aumentamos la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, este es un paciente que aumentamos mucho los radicales libres, si lo tenemos digamos en 80, 90 o 100, aumentamos radicales libres, bajamos los niveles de CO2 y esto es deleterio para el cerebro. En general, el paciente neurocrítico hay que mantenerlo saturando más o menos, saturando 98, 97, 96 y en general mantener un paciente depende de ciertas patologías entre 90, 92 a 96. Entonces, colegas, en la cabecera del paciente la pregunta práctica es doble. ¿Está subiendo la presión intracraneal? ¿O estoy sosteniendo adecuadamente la presión arterial media? Oxigenación para mantener presión de perfusión cerebral. Un enfoque aislado es uno solo de estos ejes que aumenta el riesgo de decisiones contraproducentes. Los invito, colegas, para que vean mi canal Sala de Emergencias, activen la campana de notificaciones y den like. Recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Un recorderis, con la presión sistólica y diastólica, yo sumo 2 veces la diastólica más la sistólica y otra vez me da la presión arterial media. La presión arterial media en promedio debe estar entre que no baje menos de 65 milímetros de mercurio hasta 90.
La presión intracraneal entre 5 y 12 aproximadamente en perros y gatos, milímetros de mercurio, en humanos de 12 a 20. La presión arterial media menos la piedad, la presión de perfusión cerebral, que es 60 milímetros de mercurio. Es cuando la presión de perfusión cerebral está caída, debemos de colocar mecanismos vasopresores para aumentar la presión arterial media y mantener un flujo de oxígeno adecuado para el cerebro y una buena oxigenación de tejidos. Recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Los invito de nuevo para que vean el canal Sala de Emergencias en YouTube, Dailymotion, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Hasta un próximo quite, colegas. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Seguimos con las